Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta masterclass. A ver, espérame un segundo. Quedó. Bueno, mi nombre es Florencia Rivero, yo soy co-founder de LLC Ya. Les voy a dar la bienvenida a esta masterclass para aprender cómo registrar legalmente tu SaaS, su SaaS, básicamente. Voy a compartirles pantalla para iniciar nuestra presentación. Ahí va. ¿Ahí ven bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Mauro, Guillermo, cualquier cosa nos lo pueden hacer saber. Buenísimo. Para dar comienzo a esta masterclass de hoy, vamos a ver algunos puntos de qué esperar dentro de esta masterclass. En un primer punto, la exploración de opciones disponibles y determinación de la estructura empresarial más adecuada para mi SaaS, apertura y vinculación de cuentas bancarias, selección de la mejor ubicación para registrar tu SaaS, eso es muy importante, evaluación de estructuras empresariales adecuadas, requisitos legales y fiscales esenciales, guía completa del proceso de registro, las mejores pasarelas de pago para tu negocio y cómo evitar la doble tributación. Esto es todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de la masterclass. Ahora, ¿a quién está dirigida? En este caso tenemos algunos puntos en los cuales vemos emprendedores y fundadores de startups, freelancers y profesionales independientes, empresarios internacionales, consultores y asesores financieros y cualquier persona interesada en optimizar su estructura empresarial. Ahora, me gustaría que comenten un poco en el chat en cuál de estas tres situaciones se encuentran hoy. Comenten uno si están en el proceso de crear su SaaS y quieren saber cuál es la mejor manera de registrarla. Dos, si ya tienen su SaaS y necesitan orientación sobre cómo y dónde registrarla. Y tres, si su SaaS ya está registrada, pero están buscando mejores alternativas para reducir costos. A ver, ¿quieren comentar ahí en el chat? Vamos viendo. Guillermo 2, perfecto. Sebastián 1, perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo porque soluciones para estas tres situaciones vamos a tener hoy. Todo lo que vamos a ver aporta, básicamente. Ahora, si están en el punto número 1, 2 o 3, están en el lugar correcto. La cuestión es la siguiente. Hay muchas opciones para registrar la SAS de forma legal, pero ¿cómo se sabe cuál es la mejor? ¿No? ¿Cierto? Eso es lo que venimos a resolver o aportarles el día de hoy. Yo ahora voy a presentar a Julián Lavagna. Él es experto en impuestos internacionales, hace 10 años se dedica en el tema y puntualmente viene a traerles la mejor opción que hay disponible y locación para que puedan ustedes registrar de forma legal su SAS. Primero voy a pasarle la palabra. Voy a mutear el micrófono. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen martes, espero que hayan arrancado muy bien. Bueno, vamos a dar para avance con el tema de la presentación de hoy. A ver, obviamente, cuando Flor mencionaba recién el tema de dónde es más conveniente registrar sus SaaS, va a tener que ver 100% obviamente con dónde estén desarrollando la actividad y a qué tipo de clientes y dónde apuntan, ¿no? Eso va a ser un análisis más profundo en base de cada uno, pero si apuntan a un nivel internacional y quieren tener flexibilidad a la hora de poder facturar y de poder cerrar un montón de distintos tipos de clientes en todo el mundo, puntualmente la opción que nosotros hablamos acá tiene que ver con las LLCs, que son un tipo de empresa que existe en Estados Unidos, que son muy similares a las SRLs, pero aún con muchos menos requisitos, ¿no? Entonces, nos permite a nosotros hacer todo de manera online y gestionar todo de una manera muy simple, rápida y con muchísima flexibilidad para los dueños de la empresa. Muy bien. ¿De qué se compone más o menos la LLC, digamos, o a grandes rasgos? Obviamente, primero la parte, todo lo que tiene que ver con la parte superior son los miembros, ¿no? El tema de la gestión, esto es como, bueno, los componentes en sí de la LLC como tal. Después, lo interesante tiene que ver con que nos permite a nosotros limitar las responsabilidades que tenemos respecto de potenciales
riesgos, denuncias o lo que sea que puedan surgir con clientes, ¿no? Proveedores o lo que sea del día de mañana, si la empresa escala muchísimo. Digamos, nos permite crear una entidad legal separada que separe de todos los activos que tenemos nosotros personalmente de lo que ocurre en la empresa. Y eso es fundamental, nada, para operar tranquilamente, ¿no? De ahí tenemos el tema de, bueno, hay muchísimas opciones para crear y pensar en deducciones o en cómo facturar desde Estados Unidos a otros países, o empezar a pensar digamos, caso a caso con los clientes de los distintos países, qué beneficios podemos encontrar de manera fiscal dependiendo de dónde esté situado el cliente y el tipo de producto que nosotros también entreguemos, ¿no? Y por último, bueno, el tema de acceso a cuentas bancarias empresariales en Estados Unidos con toda la flexibilidad y la posibilidad que tienen de pedir créditos como ya conocen, ¿no? Entonces, para poder escalar nuestros negocios a otro nivel que no en nuestros países de Latinoamérica pasa tanto como si pasa allá en Estados Unidos, que tiene un sistema crediticio gigantesco. Entonces, desde ahí podemos, cerrando, como dice acá la Filimina, pensar en tener operaciones financieras y de negocio mucho más escalables y diferentes a las que podríamos llegar a tener teniendo nuestra empresa establecida en algunos de nuestros países en concreto. Bueno, esto ya lo mencioné. Lógicamente, la protección de activos es una Limited Liability Company, ¿no? O sea, limita las liabilities, o sea, los pasivos, a lo que le pasa a la empresa. Después el tema de la optimización fiscal, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el tema de la credibilidad y profesionalismo, que lógicamente estamos armando una startup y tenemos que tener una empresa establecida para poder firmar Master Service Agreement, poder firmar, o sea, un tipo de contratos diferentes, ¿no? Por escala. Bueno, yo creo que para este caso, o sea, nosotros trabajamos con muchísimos clientes de distintos tipos, no solamente con empresas de software as a service, sino también con empresas de muchísimos otros rubros que prestan servicios digitales. Y la mayoría lo que arranca haciendo, que está bien, porque uno empieza a ver cómo funciona, es el tema de, bueno, ¿qué plataforma, qué procesador, cómo cobro la plata siguiente? ¿Cómo cobro mis primeros servicios? Y ahí viene, bueno, los cobro con alguna billetera virtual, como Payoneer, PayPal, tal vez cóbralo en cripto, o sea, no, al principio se soluciona y funciona muy bien, a menos que ustedes estén 100% establecidos en Web3 y que su objetivo sea ese, y cobrar todo a través de criptos y demás, realmente utilizar una billetera virtual, un procesador de pago, termina siendo simple al principio y complejo después para la operatoria, ¿no? O sea, para eliminar la cantidad de transacciones que hay que hacer para administrar el dinero o el costo que tiene. Al principio parece que PayPal puede cobrar poco, pero luego te cobra por recibir, te cobra por enviar, no le puedes enviar a todos lados, o sea, tenés un montón de limitaciones que no puedes estar solucionando en el día a día y que son fundamentales que eso ya funcione de manera ágil, ¿no? Y rápido. Bueno, acá hay un cuadro comparativo, si quieren sacarlo en screenshot, pero básicamente, en resumen, lo que ocurre cuando utilizamos una cuenta bancaria empresarial versus cualquier procesador de pago son los costos principalmente y la complejidad, que es lo que mencionaba ahora, ¿no? La disponibilidad de poder pedir también líneas de crédito y de básicamente tener ese profesionalismo de decirle a un cliente, depositame en mi cuenta bancaria, lo cual es lo más normal del mundo y es fundamental, ¿no? Bueno, muy bien. En cuanto a lo que es la flexibilidad en la tributación, lo que ocurre con las LLCs, y yo sé que, digamos, como está en un modelo SaaS, muchos tal vez escuchen el tema de, bueno, ¿por qué no abrir una corporation, no? ¿Por qué no abrir una C corporation? Y depende del objetivo realmente, o sea, si solamente la van a abrir porque, digamos, creen que es mejor, que va a dar más imagen y tal, yo no se las recomendaría. Sin embargo, si su objetivo es salir a buscar fondos y a los inversores que están yendo a buscar les piden específicamente tener una corporación, bueno, es algo que habrá que pensar entonces y que analizar al momento de abrirlo. Pero realmente lo que tiene la serie del CIS es que si nosotros prestamos un servicio digital o vendemos un producto digital, ¿sí? Y lo estamos vendiendo fuera de Estados Unidos y todas nuestras actividades, nosotros como dueños, nuestros empleados o contractors y nuestras oficinas, se encuentra todo fuera de Estados Unidos, tenemos la posibilidad de
no estar pagando impuestos en Estados Unidos. Obviamente hay que ir más a fondo, ¿no? O sea, yo estoy haciendo algo bien general, pero lo que ocurre acá con lo que mencioné recién es, básicamente, no estar dentro de un principio fiscal que tiene Estados Unidos que se llama Engaged in a Trade or Business in the US. Los principios, como los principios, o sea, los principios fiscales, legales, tanto como los principios que ocurren en la vida, ¿no? O sea, de los principios salen las leyes. Por ende, si nosotros estamos fuera de un principio, muchas de las leyes que van a leer no nos aplican. Entonces, lo importante de las LLCs acá es considerar que no pagan impuestos por sí mismas, que tienen que declarar anualmente, pero que van a pagar los socios por el porcentaje que tengan de las LLCs. Por ende, si la actividad que nosotros desarrollamos no tiene un origen de ingresos en Estados Unidos, y por otro lado, lo que les mencioné recién, no estamos en engaging a trade or business, o sea, no tenemos presencia física básicamente, ni residencia de los socios, podríamos no estar pagando impuestos en Estados Unidos, legalmente. Eso lo que nos permite a nosotros es flexibilizar y decir, bueno, ok, ¿y dónde es que estoy prestando yo mis servicios? Y hay muchas cosas a analizar que tendríamos que ver caso a caso, ¿no? Después, cuando terminemos las preguntas, si alguno quiere preguntar específicamente sobre el suyo, podemos hablar. Ahora, algo más que agrego ahí en la parte de la flexibilización es exactamente esto, que es minimizar la carga fiscal. Como bien ocurre con cualquier empresa en cualquier parte del mundo, tenemos gastos que pueden ser deducibles. Entonces, en Estados Unidos hay un montón de gastos deducibles relacionados al giro de negocio, del lado de empresas digitales o de software, por ejemplo, que pueden ser deducibles y que no en todos lados se pueden deducir de la misma manera, lo cual nos va a impactar al final en pagar muchos menos impuestos. ¿Sí? Entonces, no solo eso, sino también el hecho de decir, bueno, ¿dónde tengo yo mis clientes? Que lo mencioné al principio. Yo soy una empresa que tengo clientes en distintas partes de Latinoamérica, en distintas partes de Europa, cualquier parte del mundo. Bueno, tengo que revisar país por país para ver desde dónde me conviene facturar. ¿Me conviene facturar de mi empresa que tengo acá en Argentina o me conviene facturar de mi empresa que tengo en Estados Unidos? ¿Desde dónde me conviene facturar? Porque hay distintos beneficios gracias a los tratados de doble imposición que existen entre países. Es muy importante analizar eso y tenerlo presente a la hora, antes de cerrar un cliente, ver desde dónde se firma el contrato. Y realmente hacerlo de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que más acuerdo de doble imposición tiene con casi todo el mundo. Por ende, es una gran opción en ese sentido también. De hecho, yo antes de abrir nuestra empresa, trabajé varios años con una software as a service muy grande que tiene operaciones en todo el mundo. Vende un producto de HR y era increíble la cantidad de dinero que nos ahorrábamos por facturar de Estados Unidos que por facturar desde la empresa en Argentina, o desde la empresa en Alemania, o desde la empresa en Inglaterra, o desde la empresa en Australia. Realmente había, o sea, estoy hablando de una empresa que facturaba más de 500 millones de dólares por año. Entonces, digamos, ya era un volumen enorme, ¿no? Al que todos apuntamos. Y ellos tenían la posibilidad de abrir en muchísimos países, en el país que necesitaban abrir, abrían, ¿no? Obviamente. Pero realmente ocurría esto, que la gran mayoría de los clientes terminaban saliendo de Estados Unidos por los beneficios. Bien. Hasta acá es toda la parte, digamos, de la primera parte, ¿no? Lo que tiene que ver con en sí la LLC en general. Ahora vamos a ir un poquito más en concreto, ¿cómo abrir una? Ustedes pueden abrir una LLC por su cuenta o con alguien. No necesitan a nadie para abrir una LLC. Sí va a haber ciertos detalles y ciertas particularidades que es importante tener presente para digamos, pisar en falso, ¿no? Son detalles, realmente son detalles. Vamos a arrancar con los requisitos, como verán es esto. Estados Unidos es el país que, me atrevo a decir, no, la verdad no tengo el número con todos los otros países, pero me atrevería a decir que es el país que más empresas abre por año. El año pasado abrió más de 5.5 millones de empresas, creció casi un 7,9% del 2022 al 2023. Por ende, buscan que la gente abra su empresa en Estados Unidos. Nada que ver a lo que tal vez nos imaginamos al principio, es mucho más simple llevar la empresa en Estados Unidos que llevarla en la mayoría de los otros países del mundo. Tiene muchos menos requisitos. Para abrirla puntualmente es esto que ven acá, tener más de 18 años y tener el pasaporte vigente. Y el pasaporte no es ni para la LLC o para la empresa, es para abrir el banco. Así que
Digamos, la empresa como tal solamente requiere que se complete un formulario en el estado donde vamos a elegir. Y acá hago una aclaración. Estados Unidos tiene 2 capas. Bueno, después puede tener más, pero vamos a las más importantes. Tiene la capa federal, que es a nivel nacional, y tiene la capa estatal. Cada estado funciona como un estado, no como una provincia acá en Argentina, o sea, administra toda su economía, tiene sus propias leyes en un montón de aspectos y pueden, digamos, competir entre estados y compiten, de hecho, entre estados para ver qué estado tiene más beneficios, ofrece diferentes cuestiones para promover distintos tipos de industrias. Hace poco, por ejemplo, Elon Musk comentaba en un post en X que se estaba mudando, X se estaba mudando de donde tenía la empresa en Delaware, que es el famoso Delaware, a Texas, por un montón de beneficios nuevos que sacó Texas. Esto ocurre todos los años, siempre se va retroalimentando. Entonces, entender qué actividad tenemos nosotros, dónde la vamos a estar prestando, si vamos a tener vendedores en Estados Unidos, por ejemplo, si vamos a tener actividad, o sea, analizar ciertos detalles relacionados a la actividad es importante para elegir el estado, porque al final de cuentas después nos va a permitir a nosotros tener más beneficios y pagar menos impuestos, que es lo que siempre queremos. Una vez que elegimos el estado, bueno, verificamos que el nombre esté disponible. Nuestra recomendación siempre es contratar un agente registrado, que es una empresa que provee básicamente un domicilio legal y la posibilidad de recibir notificaciones fiscales. Entonces ellos hacen el trámite de apertura puntual por nosotros y después ya nos ceden todos los derechos y tenemos todo, digamos, a disposición nuestra. Se forma la empresa y se pide el número de identificación de la empresa, que es el EIN. Una vez que está todo eso, abrimos la cuenta bancaria. Pueden abrirla en cualquier banco, o sea, hoy hay bancos digitales, que ahora vamos a hablar, y si no, también hay bancos físicos que van a tener que ir físicamente allá a abrirlo, que es nuestra recomendación también que si quieren abrir en cualquier banco de Estados Unidos que tenga presencia física, vayan a hacerlo y tal vez no lo deleguen con un manager o alguien externo que puedan no conocer y bueno, demore y les cobre mucho dinero. Esto ya lo hablé, gracias. Bueno, acá hay algunos estados en concreto, realmente hay 52 estados. Entonces, si ustedes van a tener una oficina física o empleados en algún estado en particular, y probablemente convenga abrirla en ese estado. Porque siempre que tengamos algún tipo de presencia física en algún estado, o estemos vendiendo, por ejemplo, en un producto digital, en Texas, por ejemplo, tenemos clientes en Texas, en Florida, en los estados que se esté vendiendo, si la actividad es vender un producto digital, vamos a tener que estar pagando impuestos en ese estado también, vamos a estar teniendo ventas que tienen que ver con una actividad que paga impuestos en ese estado. Entonces, hay que hacer un análisis un poco más complejo después de, bueno, no solo dónde la abro al principio, sino después dónde tengo que estar registrándome si tengo una actividad comercial. Por ende, este análisis yo les diría que es como un análisis más simplificado. Están los casos más famosos, que es Delaware, ahora está Wyoming y Nuevo México, que tienen la misma privacidad que Delaware, en el sentido de que no van a estar compartiendo nuestra información con Argentina ni con ningún país del mundo, porque no la comparten con nadie, y que tienen costos de mantenimiento súper bajos, o sea, pagan una tasa anual, y bueno, no mucho más, la verdad, no voy a andar demasiado porque no cambia mucho. Hay que analizar caso por caso. Sigamos, pues. Gracias. Bueno, me fui adelantando un poco a la presentación, pero el agente registrado básicamente sirve, como les mencioné, para gestionar la apertura, darnos un domicilio legal, escanear cualquier tipo de notificación. Los que trabajamos nosotros puntualmente tienen una plataforma online. En el caso de que llegue cualquier notificación fiscal, de AFIP, de lo que sea, ellos la reciben, nos la escanean y nos las hacen llegar. ¿Sí? El IAIN es el número de identificación fiscal de la empresa y es fundamental tanto para abrir la empresa como para abrir la cuenta bancaria. Sigamos. Esto es Mercury, es un banco que usamos, es un banco para startups, es un banco que básicamente está en auge en los últimos años, es espectacular, o sea, les va a dar a ustedes la posibilidad de abrir la cuenta bancaria de manera online en 15 minutos. Una vez que tenemos toda la documentación, se abre enseguida, nos van a pedir algunas validaciones como, bueno, qué tipo de actividad hacemos, nuestra web, ¿no? O sea, detalle, quiénes son los socios, pero acá con el pasaporte simplemente y el domicilio que contratamos al principio, ya estamos hechos. Lo bueno de Mercury es que no tiene costos operativos a la hora de enviar y recibir dólares.
tanto local como internacionalmente. Entonces, cualquier transferencia que recibamos, enviemos, no tiene costos. Es un banco que es buenísimo en ese aspecto. Y si lo comparan con cualquier banco tradicional como el Chase, Citi, bueno, cualquier banco, van a ver que para cada transferencia te cobran. Entonces, son costos financieros que podemos ir reduciendo y que realmente suman, ¿no? O sea, no tenemos por qué andar sumando de más. Mercury te permite también sacar líneas de crédito, te permite sacar hasta 50 tarjetas de débito para dividir entre gente de la empresa, equipos, vendedores, lo que sea. Y bueno, simplemente eso. Una vez que está todo abierto, ¿qué hacemos? Anualmente tenemos que presentar una declaración de impuestos a las ganancias en nivel federal. Y si tenemos ganancias de origen de Estados Unidos, vamos a tener que presentar declaraciones de ingresos anuales en nivel estatal. Eso va a haber que verlo, digamos, obviamente, el momento de que cierre el año y analizar dónde estamos parados, ¿no? Dar de alta un reporte, hacer un reporte al Estado donde se dio de alta, es una tasa, una franquicia, y presentar un reporte nuevo que es informativo, una entidad de lavado de dinero que se llama FinCEN. En caso de que la empresa tenga ganancias de fuente de Estados Unidos, van a tener que armar, como la empresa no paga impuestos, como les mencionaba al principio, la LLC, pagan los socios en cabeza de la LLC. Entonces la LLC está obligada a declarar, pero para pagar tienen que tomar la ganancia que tiene la empresa y hacer una declaración personal como no residentes en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, básicamente, declarar esa ganancia y pagar por un porcentaje. La realidad es que las LLCs son muy útiles en todas las primeras etapas de la empresa. Si la empresa empieza a escalar y tener ya una ganancia de $1.000.000, $2.000.000 anuales, o sea que ya les queda ganancia sujeta a impuestos, probablemente hay que empezar a pensar en migrar hacia una corporación, porque ya va a empezar a haber otra tasa que va a pagar la LLC porque va a superar el 21% fijo que paga siempre la corporación, pero lo que ocurre con las corporaciones es que van a tener que pagar impuestos por los dividendos que retiren también. En cambio, las LLC les permiten a ustedes hacer distribuciones todo el tiempo a los socios. No hay un límite, no hay un día, no hay nada, o sea, pueden retirar cuando quieran. Esa flexibilidad que te da la LLC, que no te da la corporación, termina siendo después perjudicial si ya estás facturando 2 millones, 3 millones, o sea, tenés más que facturación de ganancia, ¿no? Digamos, sujeto de impuestos. Entonces, son análisis que se empiezan a profundizar cuando empieza a crecer más la empresa. ¿Qué hacemos una vez que tenemos todo esto, digamos? Soy residente de Argentina, ¿no? Digamos, Argentina paga impuestos por renta mundial. ¿Qué quiere decir eso? Yo declaro mis ganancias locales, pago un porcentaje, depende del tipo de ganancia, mis ganancias internacionales, pago el 35% sobre la ganancia que tenga en el extranjero. Eso hay que presentarlo una vez por año, declarar y pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que se podría llegar a hacer, digamos, sería dejar la ganancia en la empresa en Estados Unidos y facturar servicios y estar cobrando servicios y pagar solamente por los servicios que uno está facturándole a la empresa. Y pagar el 35% solamente de los servicios que está facturando. No voy a decir que hace mucha gente en la práctica, estamos acá grabando, pero cualquier cosa después lo charlamos y les comentamos, ¿no? Como un poco más bien argentino, ¿no? Como se suele manejar un poco. Pero bueno, tenemos ciertas flexibilidades porque no hay un cruce de información real entre la mayoría de nuestros países y Estados Unidos. Sí hay, ahora hace poco se firmó con Massa y empieza a ser retroactivo un cruce de información solamente para las ganancias que tengamos en Estados Unidos de dividendos e intereses, pero de dividendos e intereses invertidos, no si tenemos interés en una corporación o tal. Por ende, bueno, tenemos como digamos esa flexibilidad. No voy a ahondar más en el tema, después cualquier cosa lo charlamos. Bueno, muy bien. Básicamente esta es la presentación, esto es un poco lo que tratamos nosotros, la idea en realidad era más que nada contarles brevemente sobre el tema, que puedan hacer alguna pregunta, si están en un proceso de pensar si quieren abrir una LLC, una corporation, si están ya con la empresa activa y están pensando los próximos pasos. Así que bueno, de mi lado agradecerles y escuchar si tienen alguna pregunta que quieran profundizar. A ver, Guillermo.
Gracias por la pregunta. ¿Se puede cobrar desde otros países de Latinoamérica? ¿Qué tan fácil es para que la gente de otros países de Latinoamérica transfiera Mercury? ¿Necesitan un banco intermediario, etcétera? Suele ser compleja las transferencias internacionales para un cliente pequeño y con un monto bajo. La transferencia como tal hacia Mercury es simple, o sea, dependiendo de la complejidad que tenga el que tiene que sacar la transferencia de manera internacional. Creo que el país más complejo es Argentina para transferir internacionalmente, pero inclusive así nosotros hemos cobrado de clientes de Argentina. Dicho eso, déjame ver. Bien. Dicho eso, aporto acá algo importante, interesante, y es que si lo que venden es un producto digital y solamente le venden a clientes que son de Latinoamérica, habría que revisar cada país si tienen o no un tratado de doble imposición con Estados Unidos o entre países también acá de Latinoamérica. Latinoamérica suele ser, te diría, como de los lugares que tienen menos tratados de doble imposición con la mayoría de los países. Y, por ejemplo, si le querés vender a un cliente de Perú y lo que vendés no es un servicio, sino un producto, digamos, el cliente de Perú te va a tener que retener digamos, la tasa de ganancias de su país al momento de hacerte el pago. Está obligado a retener y depositar esa ganancia, esa retención en su país para poder validar la factura y poder deducirse esa factura. Es importante contemplar eso también, ¿no? Dependiendo de dónde están parados los clientes. Hay otros países, como no sé, Chile, que tiene más beneficios, o México, o Colombia, pero Perú, por ejemplo, es como un poco más complejo. Entonces, más que problemas en la transferencia, que era tu pregunta, Guillermo, me ahondo un poquito más en cuanto a la parte impositiva, ¿sí? Al momento de firmar el acuerdo, qué precio van a poner y demás. ¿Estos pagos internacionales están sujetos a impuestos? Ahí está, justo, bueno, Agnes, ahí fue un poco lo que contesté, no sé si quedó clara la respuesta o querés que profundicemos un poco más. Guillermo de vuelta. Bien. Al ser software as a service, el ingreso mensual por cliente es sumamente bajo, entonces ingresar la ley implica que hay que subsidiarla hasta que sea autosustentable. ¿Qué costos fijos hay para sostenerla y a cuántos clientes hay que llegar para que deje de ser un gasto? Bien. No lo mencioné, es muy buena pregunta, no estaba en la presentación que dimos nosotros, el tema de los costos. Mantener la LLC tiene simplemente la presentación de impuestos a las ganancias y la renovación del domicilio legal, en caso de que no tengan ya una oficina allá. Nosotros, por ejemplo, para darte un fee más o menos promedio, toda la renovación con todo completo, una vez por año lo cobramos $800. Digamos, nosotros, hay un montón de otras ofertas en el mercado que están similares, estamos como en un precio intermedio, y ese es el único costo de mantenimiento que tenés una vez por año, digamos. Después de apertura, por ejemplo, nosotros estamos cobrando hoy $550 para hacer toda la apertura y recién hasta el año siguiente no tenés ningún costo de mantenimiento. Ese es todo el costo, digamos, que tenés. La empresa no te requiere presentar libros contables, como muchas empresas acá en Argentina y en otras partes del mundo. No tiene muchas exigencias, hasta si no factura la empresa en el año, por ejemplo. Sí incluye el gasto del agente registrado de los 800, Guillermo, así es, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Lo que es IVA en Estados Unidos no hay, a menos que estés vendiendo a clientes en Estados Unidos. Se llama sales tax. Si vos vendés a clientes de otras partes del mundo, no existe, ¿viste? El IVA, el sales tax entre países. Es interno del país. Entonces no es algo que haya que contemplar ni que pensar. Ah, pensando en vender en Estados Unidos. Perfecto. Bien, si vos vendés en Estados Unidos lo que es sales tax, tenemos que contemplar dos cosas. Si vos tenés presencia física en algún estado donde estás vendiendo y tal, ya vamos a tener que darnos de alta en sales tax y presentar. Pero si no tenés presencia física, o sea, oficinas, empleados, vendedores, ¿no? Estamos, haciendo todo digital. Tenemos algo que salió en 2017 con Amazon que se llama Economic Nexus, que básicamente lo que te dice es que si vos no tenés presencia física,
tenés que llegar a un mínimo de $100.000 en ventas, casi todos los estados ese es el monto, $100.000 en ventas o 200 ventas en el año, ¿sí? Para tener que registrarte y pagar sales tax. O sea que hasta que no llegues a ese monto en algún estado, siempre y cuando no tengas presencia física, no tenemos todavía que pensar en sales tax. Y una vez que toques ese punto en algún estado y haya que registrarse, cada estado tiene presentaciones diferentes. Digamos, por lo general, cuando recién arrancás, te dicen, bueno, cada 6 meses hacés la presentación. Otros te dicen cada 3 meses. Digamos, llegar recién a que sea algo recurrente mensual, la mayoría de los estados es cuando ya pasás ciertos montos mucho más grandes. Entonces es como, se simplifica mucho en Estados Unidos, no es como, bueno, ya hay que presentar esto acá, allá en todos lados. Hay que ir analizando cómo se va desenvolviendo el negocio. Y ganancias es una vez al año. Si son 2 o más socios, el 15 de marzo. Si es un solo socio la empresa, el 15 de abril. Si para esa fecha me dicen, che, Julián o quien sea, queremos patearle la presentación de los impuestos, porque todavía no está armado y todo, podemos presentar una extensión para presentar en 6 meses. Y se presenta en marzo, en septiembre, en octubre. En cuanto a lo que es ganancias, el porcentaje tiene que ver, como es LLC, tenemos que ver cuál es el porcentaje de los individuos, porque la LLC no va a pagar impuestos, van a pagar los socios por el porcentaje. Y ahí va a tener que ver, voy a compartir a un segundo pantalla, con algo que se llama tax brackets. Por eso creo que es importante también que al abrir la LLC se pueda contemplar en tener 2 socios, 3 socios, porque a fin de cuentas lo que ocurre es que se hace la declaración de la empresa y luego, siempre y cuando sea una LLC, ¿no? Luego se hace la presentación como no residentes de los socios. Bueno, si son residentes, como residentes. Se va a presentar siempre, si son no residentes, como single, o sea, son distintos tipos de presentaciones, se puede presentar casados y tal, pero cuando sos no residentes siempre es single, y se mira estos porcentajes. Si lo que te da a pagar, no el gross revenue, lo que te da a pagar son $11.000, es el 10%. Hasta 47.000 el 12%, hasta 100.000 el 22%, hasta 200.000 a pagar ya de impuestos el 24% y así sucesivamente. Por eso yo les decía que una vez que la empresa escale, y esto es por persona, si son 3 socios y la ganancia eran 300.000, se divide entre 3 y tal vez te quedan 100.000, entonces estás pagando el 22 de cada uno, sin contar otras deducciones que puedan tomar personales también después. Entonces, ahí es como, digamos, una pequeña intro, ¿sí? No sé, dependiendo también que estén apuntando a facturar y crecer, por eso a veces es importante pensar de antemano ya la estrategia, si cuentan con una inversión y entonces ya tienen proyectado que apuntan a cerrar tanta cantidad de clientes, por ende ya apuntamos a tener tanto revenue, por ende podríamos tener que pagar tanta plata. Esa planificación previa para mí es clave, porque yo en la empresa esta que les contaba que trabajé de software as a service muchos años, contratábamos abogados carísimos, o sea, a nivel nos cobran $10.000, hacer, digamos, 2 consultas y, bueno, 3 horas más de algún partner, y así todos nos asesoraban mal en qué estructura abrir. Es muy importante. ¿Por qué nos asesoraban mal? Porque no tenían toda la información y tal vez no se especializaban en impuestos, se especializaban en abrir empresas. Eso está buenísimo, funciona. Pero es importante que hablen con alguien que sepa de la parte impositiva. Digamos, es clave pensarlo de antemano. Es muy importante para mí pensar eso más para las empresas que trabajan ustedes y que están desarrollando ustedes, ¿no? Porque un 30% más en un país que no tenías contemplado, tal vez te emitía, o sea, casi toda la ganancia. Entonces ya no te es rentable hacerlos de ese lugar, te es rentable hacerlos de otro lado. No incurrir en costos de más o no querer overcomplicate o overcomplex la estructura y tener una holding con un group, con 10 subsidiarias, ahí es donde empezamos a incurrir en muchos costos que son innecesarios. Entonces yo todo lo que le voy recomendando ahora es sin saber, digamos, la empresa de cada uno, ¿no? Como algo básico. Bueno, Guillermo respondí los porcentajes. ¿Esos montos son la facturación? No, no son la facturación, es la ganancia sujeta a impuesto. O sea, lo que entró menos lo que salió, que es deducible por impuestos, deducible impuestos,
y eso te da el impuesto a pagar. Te doy ejemplos de Estados Unidos que son muy interesantes de deducciones. Equipos, servers, tal vez no hacen AWS y hacen servers, computadoras, maquinarias, viajes, estadías, los gastos de los vendedores, todo es deducible. Y no solo eso, digamos, todo lo que es maquinarias, por ejemplo, lo que sea, puedes deducir el 100% el primer año que las compras. Entonces, tal vez si pará, facturé, tengo 3 palos de ganancia y tengo de gasto, no sé, 1.000.000. Y ahí es donde entra la parte importante de, ok, ¿qué más podemos deducir en el año que nos permita bajar muchísimo la ganancia? Y yo les aseguro que todas las empresas grandes hacen eso. Esta empresa que les menciono le daba de ganancia, antes de empezar a trabajar en la parte impositiva, millones de dólares. O sea, le daba 1,5 millones a pagar solo en una empresa de un país, 2 millones en la otra. Y ahí nos metíamos a hacer un montón de deducciones y analizar cuestiones de, por ejemplo, el revenue, donde yo voy a cobrar, no mis clientes. Mi cliente, bueno, cerré todos estos contratos, pero todos estos contratos son para este tiempo. Ok, te permite hacer deducciones, es muy importante aprovechar eso que tiene Estados Unidos. Bien, último, si pago servicios de la LLC a proveedores de Estados Unidos, la LLC de pagar ganancias, solo debería pagar ganancias, es factura USA. No, el pago a proveedores no te significa un pago de ganancias, más bien tiene que ver, digamos, con tu ingreso, o sea, tu actividad, tu ingreso, dónde es el origen del ingreso tuyo. Y además, ¿de dónde es el origen del ingreso? Digamos, si tú activas un producto digital, es donde se utiliza. Te van a pedir un listado de los users en muchos lugares. Te van a decir, a ver dónde están los users. Si es un servicio digital, es desde donde se presta. Cambia mucho, es muy importante. Y ustedes tienen la flexibilidad de decir qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Cierro acá, esa empresa con la que trabajaba muchos años, teníamos auditorías enormes, porque facturaba muchísimo, y nosotros le decíamos al Estado, no, porque lo que yo presto acá es esto de esta manera. Entonces, no es un producto digital, es un servicio, porque esta es la parte de la instalación. Y la instalación no está sujeta a impuestos. Entonces, en vez de pagar sobre el 100% de lo que facturamos, pagamos sobre el 30% tal vez. Es muy importante aprovechar eso, porque realmente las leyes están para que las aprovechen. Muy bien. No sé si queda alguna pregunta más. Si no, todo claro. Bueno, Guillermo, me alegro. Acá les compartimos, por favor, un placer. Les compartimos un QR si quieren agendar alguna llamada para charlar relacionado a algo impuesto de su empresa, profundizar sobre el sí, lo que ustedes necesiten. Estamos más que a disposición. Bueno, nuestra empresa se llama LLC Ya. No sé si Flor o yo lo mencioné, pero las pueden encontrar en las redes, como en Instagram, como somos LLC Ya. Estamos en LinkedIn, bueno, en nuestra web y cualquier cosa, más que a disposición. Gracias por el tiempo, chicos. Perdón, te voy a presentar a la persona que nos ayudó y armó todo este trabajo, que es Gustavo. Con él nos contactamos hace un tiempo, también estaban viendo de tal vez expandir sus negocios con la empresa ya, y me dijo, mirá, tenemos una comunidad muy grande de personas que les podría llegar a interesar, así que la idea surgió principalmente de él. Te quería dar las gracias a Gustavo por la oportunidad, por el tiempo, por la predisposición, y bueno, te cedo la palabra. Gracias. Está bien, está bien. Muchísimas gracias, Julián. También gracias a Flor. Excelente ponencia, excelente masterclass. Muchísimas gracias por la claridad en sus respuestas. Esto, tal cual como lo ubicó Julián, es parte de un cronograma que hemos venido organizando en Revenue para construir, digamos, con el objetivo de construir el mejor programa de internacionalización para SaaS, ¿ok? Dentro de Latinoamérica. Ya hemos venido colaborando con diferentes profesionales, tenemos nuestro propio programa y hoy les quisimos compartir esta masterclass con la idea justamente de que sepan una guía clara, tengan una guía clara, se vayan sin dudas sobre cuál es la mejor forma de registrar legalmente su SaaS, poder tener una cuenta internacional, evitar la doble tributación y demás, digamos, consultas que hicieron en el chat. Voy a dejar por acá, además, paralelo,
a este llamado que dejaron muy bien construido los compañeros de agendar esa llamada. También les voy a compartir por el chat, ¿ok? Ay, se me desactivó. También les voy a compartir por el chat un link para que puedan agregarse a la comunidad que estamos construyendo. Es una comunidad gratuita, ¿ok? Ahí hay diferentes dueños de SaaS. La estamos recién comenzando, ¿ok? Recién lanzando. Así que va a estar bastante nueva. Sin embargo, hay mucho valor allí, ¿ok? Allí vamos a ir colocando eventos de este tipo, eventos próximos que vamos a ir organizando. Todo, como les dije al inicio, con el objetivo de construir el mejor programa SaaS, construir una comunidad potente en donde podamos compartir experiencias, capacitaciones, recursos, noticias, tendencias y demás, todo dentro del mundo SaaS. Así que se pueden unir también allí en esa comunidad y le vamos a compartir eso. Paralelo, ya lo saben, ya ahí está el código QR también para quienes deseen expandir ya legalmente su SaaS, le hace sentido, resuenan con ese mensaje o quieren un asesoramiento más personalizado, también pueden hacerlo allí con los chicos escaneando el código. De mi parte, no me queda más nada que decir que muchas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene todavía una duda allí colgada, algo, adelante, lo puede hacer. Recuerden que no hay pregunta tonta y no se vayan sin ningún tipo de dudas, ¿ok? Sin más, si no hay preguntas, cortamos y nos vemos hasta la próxima en algún otro evento, ¿ok? Pero vamos a dejar unos minutos allí adicionales para ver si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Está? Bien, ahí Waldemar, compartir la grabación vía mail. Por supuesto, ahorita apenas termine la reunión, vamos a estar subiendo la grabación al canal de YouTube y luego pasarles el link. Sí, muchísimas gracias, pulgar arriba, gracias a todos los asistentes, gracias a todos por participar. Entonces, no hay más preguntas, damos por finalizada la masterclass y que tengan una excelente semana. Gracias, Gustavo. Que esté muy bien.